Hoy nos acompañan Jaime Carrera, secretario del Observatorio de la Política Fiscal, articulista y ex subsecretario de Presupuesto. Ana Patricia Muñoz, directora ejecutiva del Grupo Faro, que ha buscado impulsar los diálogos entre el gobierno y los sectores indígenas. Y vía internet se conecta David Almeida, secretario general de la Asociación Nacional de Trabajadores de la Energía y el Petróleo. Es ingeniero en exploración y producción hidrocarburífera. Gracias por acompañarnos un nuevo domingo a Políticamente Correcto. Hoy vamos a entrar en la discusión más tormentosa de los últimos 41 años. El famoso tema del subsidio a los combustibles, su impacto en economía y en el desarrollo social. Toda vez que el precio de las gasolinas Extra y Ecopaís, así como el diésel, han inflamado la protesta popular decenas de veces en esta débil república. Y así ver si el gobierno y la CONAIE podrán escribir los próximos 90 días el último capítulo de esta historia sin fin. Claudia. El problema, Carlos, es que el debate alrededor del precio de los combustibles no logra un consenso político, mientras se identifican al menos 5 distorsiones económicas. Veamos. 1. Tamaño del subsidio. El gobierno destinará entre 2.800 y 3.000 millones de dólares anuales para contener el precio del diésel y las gasolinas Extra y Ecopaís, cifra casi 3 veces más alta que los bonos sociales para los sectores más pobres. 2. Combustible barato. Si bien el precio no difiere mucho de la gasolina colombiana, la de Ecuador es casi 3 veces más barata que la del Perú. Por eso se ha disparado el contrabando de combustible por nuestra frontera sur. Se desperdician millones de dólares. Tenemos la 4ª gasolina más barata del continente. 3. La super, fuera del mercado. Mientras hay una presión política porque el Estado contenga el precio de la Extra en $2.40, la gasolina super rompió la barrera de los $5, con lo cual su consumo se reducirá a la mínima expresión. 4. Gasolina de mala calidad. El Estado ha subvencionado el precio de los combustibles, pero no ha mejorado su calidad. La Extra es de 86 octanos, uno de los indicadores más bajos de la región, lo cual genera un impacto ambiental. 5. ¿Quién merece el subsidio? El gobierno y la CONAIE tendrán que precisar quién debe recibir gasolinas y diésel con precios más bajos: los sectores indígenas, los quintiles más pobres, el aparato productivo, el transporte público masivo o los taxis. Como vemos, Carlos, el análisis de este tema tiene muchas facetas, con la gravedad de que cualquiera de ellas puede prender otra vez la mecha social. Inicias el debate. Gracias, Claudia, por ese reporte y empezamos esta conversación con Ana Patricia Muñoz, preguntándole algo que es ya, no sé si hablar una realidad de perogrullo, Ana Patricia. Estas distorsiones que nos ha presentado Claudia, ¿nos obligan a hablar del subsidio a los combustibles de una vez por todas? Teníamos que haber hablado de una vez por todas hace 10 años. Esperemos que esta sea la oportunidad. ¿Por qué? Porque esa distorsión se expresa en diferentes maneras. Primero, los subsidios a los combustibles son regresivos. ¿Qué quiere decir que sean regresivos? Que benefician de mayor manera a quienes más tienen. Un estudio del BID, antes del incremento progresivo que veníamos teniendo, había encontrado ya que el subsidio a la gasolina Extra, por ejemplo, beneficiaba en un 53% al quintil más alto y el diésel en un 35% al quintil más alto. Al mismo tiempo, hay que reconocer que una eliminación súbita de los subsidios... Como lo que ocurrió en octubre del 19. Es inaudito que se tome una medida así. Primero, porque es una medida de shock inmediata que no se procesa, y después porque estos mismos estudios demuestran que sí hay efectos en las familias más vulnerables de aproximadamente 2.5 a 3% de sus ingresos, que es algo muy importante en las familias ecuatorianas. Para las familias más pobres, un encarecimiento de la vida en un 2 a 3% es muy fuerte. Exactamente. Es como si habláramos que de un 10, un 20% en términos ya más como para comprender. Porque están en términos, en momentos de supervivencia. Entonces, ¿qué significa? Si ya no puedo pagar el transporte, ¿qué voy a hacer? Entonces, sí significa ya, además, shocks que van a llevar a tomar decisiones que son muy dramáticas en el caso de familias vulnerables. Y por eso la focalización es fundamental. Focalización. Sí. ¿Es el momento de focalizar? O sea, ¿deberíamos llevar, economista Carrera, la discusión a que hay que focalizar esta vez el tema de los combustibles y solucionar ese problema? Carlos, a mí me parece que este tema de los combustibles no puede mirarse
sin dejar a un lado o dejando a un lado el contexto del Ecuador, ¿no? Como usted acaba de señalar, de esto estamos hablando los últimos 40 años, quizás 50 desde el 72, ¿no? Pero quizá aprovechemos para hacer un pequeño ejercicio con la audiencia, ¿no? Si pusiéramos este cuadro allí en la pantalla, podemos partir de esto en el tema fiscal. En este momento se gastan, o se van a gastar en este año, alrededor de 24.000 millones de dólares. Ese es el presupuesto. En el presupuesto del gasto del presupuesto. De esos 24.000 millones, casi 5.000 se van a educación, incluyendo más de 1.000 millones de universidades. De esos 24.000 millones, 3.200 millones se van a salud. 1.500 millones de bonos a los pobres. ¿No? Solo en esta parte social se van como 13.000 millones de dólares, el 54% de este gasto. Si agregamos a eso policía y fuerzas armadas, que son alrededor de 3.000 millones, 16.000 millones se van en gastos sociales que acabo de mencionar, más seguridad y fuerzas armadas. El 70% de este gasto. Si a eso usted agrega el pago de intereses de la deuda, las asignaciones a los municipios, prefecturas, que son obligatorias, 22.000 millones de 24.000 millones se van en estos sectores, que son obligatorios, el 90% de este gasto. Y este gasto, que en muchos casos es insuficiente, porque estamos hablando de que no hay plata para educación, que no se le puede dar al seguro social, que no hay plata para salud. Para sostener este gasto no es suficiente el alto precio del petróleo, no es suficiente los nuevos impuestos al patrimonio y otros impuestos se crearon. Ni los recortes. Y ni los recortes. Y aún así, en este año van a faltar 3.000 millones de dólares en esta estructura de gasto. Entonces, lo que debemos en este momento ponernos de acuerdo y decir, si bajamos el precio de los combustibles, hay menos ingresos para el Estado, mayor déficit, más de 3.000 millones. Si compensamos más el gasto a raíz de las revueltas, más gasto, más déficit. Y en un entorno, además, Carlos, de un riesgo país de 1.500 puntos, de un país que produce menos de 500 dólares al mes, una producción similar a la de 2013, de un país que en el contexto internacional tiene una pobre imagen, con baja inversión, con debilidad institucional, con ingobernabilidad. Entonces, para terminar, Carlos, y perdóneme que tome más el tiempo, si no comprendemos en la sociedad esta realidad, ¿cómo podemos pensar en darle soluciones? Perfecto. Bien, y ya con esa pregunta que nos hace Jaime Carrera, David Almeida, ¿por qué a su juicio el país no debería estarse enfrascando en el tema de los subsidios y deberíamos, como usted dice, tener gasolina más barata? A ver, Carlos, a mí me parece que es importantísimo primero determinar que durante 40 años a nosotros nos han dicho que existe un subsidio, pero nunca nos han demostrado ni las fórmulas de cálculo ni cómo llegan a los valores. Vamos a la historia reciente. Solo en 2019 Lenín Moreno hablaba de 1.400 millones de dólares en subsidio. En 2020 se liberan los precios y a 2021 me hablaban de 1.900 millones de dólares en subsidio. Es decir, a pesar de que sube el precio de los combustibles, sube 500 millones de dólares más en subsidio. Hoy hablan de 2.700 hasta 3.000 millones según el reportaje que acaban de pasar. Pero jamás nos han indicado cómo hacen el cálculo para llegar a esa cifra. En un país petrolero como el nuestro, que produce el 35% más o menos de los combustibles que demanda localmente, nosotros tenemos que analizar toda la estructura de costos para determinar si es que efectivamente nos están regalando el combustible, como han dicho, durante 40 años. Y resulta que si nosotros analizamos que la parte que producimos nos cuesta no el precio internacional, sino el costo de producción, es decir, el costo de producir el barril de petróleo, de transportarlo y refinarlo y comercializarlo, y a eso le sumamos los costos de la importación, ahí sí a precio internacional,
tenemos completa la estructura de costos del proceso de importación y comercialización y producción de derivados. Para saber si hay subsidio, lo que tengo que hacer es simplemente comparar con los ingresos del mismo proceso, es decir, los ingresos por venta interna y los ingresos por exportación, porque también lo que no nos han contado es que se exporta también, por ejemplo, los residuos que eran de las refinerías, producto del procesamiento, se exporta, ese sí, a precio internacional. Cuando nosotros hacemos esa operación, por ejemplo, desde 2019, tenemos ya utilidad, aún a los precios de 2019 para el Estado, de 152 millones de dólares. En 2020, una utilidad de 280 millones de dólares por la subida de los precios. En 2021, de 683 millones de dólares en utilidad. Y para los 5 primeros meses de 2022, es decir, de enero a mayo, se registra una utilidad de 34 millones, que efectivamente es inferior que en el 2021. Debido a que hay un incremento importante en los costos de importación. ¿Eso qué significa, David? ¿Significa que los precios actualmente son más altos de lo que le debería costar realmente al pueblo ecuatoriano la gasolina para irme a corte, por favor? La conclusión fundamental de esto es que nos han dicho que nos regalan la gasolina y no es cierto porque el Estado está obteniendo ganancias del proceso, ¿sí? Entonces, nosotros tranquilamente, analizando en el 2019, si había un margen de utilidad, podíamos mantener los precios de 2019 en ese momento y tranquilamente no se podía hablar de subsidio. Perfecto. Bien, con estas primeras reflexiones nos vamos a un primer corte comercial y seguimos el debate en Políticamente Correcto. Recuerde que este debate está en vivo en Radio Suceso 101.7 FM Quito. Vamos a una pausa y volvemos con el análisis sobre el subsidio a los combustibles, una historia sin fin. Seguimos en Políticamente Correcto. Ingeniero David Almeida, a ver, de lo que le entendí en el bloque anterior, en el 2019 no era necesario aumentar el precio de los combustibles como lo hizo o lo quiso hacer el presidente Moreno, ¿verdad? Efectivamente, como yo les explicaba, nosotros somos un país petrolero, es decir, tenemos petróleo y refinerías, por tanto producimos una parte de lo que consumimos. Pero es el 35% nada más. Ok, ya. Exacto. Eso no viene a precio internacional, eso nos cuesta un costo de producción, ¿sí? Porque incluso el barril que se carga a las refinerías cuesta producirlo alrededor de 17 dólares en promedio el barril que se carga a la refinería y no los 100 que cuesta internacionalmente. Ahora, como ya no han encontrado un argumento para debatir este análisis sencillo del proceso de producción y basado en cifras oficiales y publicadas, lo que han dicho es que hay que tomar en cuenta el costo de oportunidad. Entonces yo les he dicho, listo, llámenle costo de oportunidad, pero no le llamen subsidio, porque cuando le dicen subsidio, lo que nos han repetido insistentemente es que nos están regalando el combustible. Perfecto. Hagamos ahí una pausa. Están sacando de sus arcas fiscales dinero para financiar el combustible que consumimos, cuando no es cierto y hay un margen de utilidad. David, una cosa, una pregunta, muy brevemente para irme con el economista Carrera. Este momento, los precios que tenemos fijados, los 2.40 en la extra y 1.75 me parece que en el diésel, ¿son precios competitivos o deberían ser más baratos según su punto de vista, David? Bajo la estructura de costos actual, esos precios me parece que son competitivos y de hecho es por eso que el mismo gobierno aceptó llegar a esos precios. Perfecto, gracias. Cómo está el margen de utilidad y los ingresos y egresos en la estructura de costos. Ok, economista Carrera. ¿Hay cómo hacer esa matriz? Mira, lo que acabo de escuchar es una barbaridad, ¿no? Y ese es el gran problema del Ecuador, la falta de transparencia. Muchos de los problemas que tiene el país tienen que enfrentarse y solucionarse con absoluta transparencia del Estado. Entre esos, estos números de los combustibles. Pero él dice que no hay transparencia precisamente para definir si hay o no subsidio. Por eso es que se desinforma y se entiende mal. Hagamos un simple cálculo, ¿no? En este año, si se producen 180 millones de barriles, la producción de petróleo del país, y si la vendemos a 90 dólares del barril, multipliquemos, 16.200 millones de dólares. ¿Ya? Al presupuesto del Estado en este año, con ese nivel de producción y ese nivel de precio, van a entrar 3.000 millones de dólares. Entonces, una diferencia entre 16.000 millones que podríamos obtener vendiendo todo el petróleo afuera, ¿sí? Y los 3.000 millones que recibe el presupuesto del Estado son 13.000 millones de diferencia. ¿En dónde está esa diferencia?
Si los costos, si los dineros que se entrega a Petroecuador para que produzca, el presupuesto alrededor de 4.000 millones de dólares, ¿no? Y si por combustible por la venta interna se reciben otros 4.000 millones de dólares. Entonces, la diferencia está en el subsidio. Pero decir que no hay subsidio, perdónenme. Dice que el 35% de los combustibles se producen aquí, que por lo tanto... Es una parte. Primero, a ver, lo que consumimos internamente, sí, proviene de dos fuentes. Una de lo que importamos y otra de lo que producimos, ¿no? Cuando importamos, por ejemplo, en el caso del gas, importamos un cilindro de gas que se lleva a $10 y lo vendemos a unos 60. ¿Acaso no hay subsidio? Y cuando entregamos el petróleo a la refinería para que produzca combustibles y lo vendemos a un precio bajo, en vez de vender el precio del petróleo a $90, ahí hay otro subsidio. Entonces, ese es el gran problema del Ecuador, ¿sí? Primero, no entender la realidad del país para encontrar soluciones. Perfecto. ¿No? Economista Ana Patricia Muñoz, el ingeniero Almeida nos dice, los precios que tenemos ahora son competitivos y por eso Lazo los baja y deberíamos quedarnos con esos precios y olvidarnos de la focalización. ¿Económicamente eso es viable? Es viable seguir subsidiando, se lo ha hecho por 40 años. La pregunta es, ¿esa es la decisión adecuada? En economía lo que se hace es tratar de atender necesidades infinitas con recursos limitados y el dinero es fungible, es decir, no se sabe el dólar marcado a cuál va, pero ese es el arte de gobernar, de decidir para dónde van los recursos. Y en un país donde, por ejemplo, el presupuesto de educación sigue siendo 500 millones de dólares menos a lo que se vivió prepandemia, necesitamos tomar esas decisiones como sociedad, como país. Se ha hecho un esfuerzo fiscal importante de reducción del déficit que era previsto de 3.700, llegaría a 2.000, ahora un poco más, y ese esfuerzo fue importante, pero no hay cómo desatender las otras necesidades. Pero ahora, lo que yo digo es, en un diálogo transparente en estas mesas, es necesario que, por ejemplo, el gobierno y la CONAIE digan, a ver, ¿en qué vamos a gastar? Es decir, más en educación, más en desnutrición, menos en subsidios. Esa debería ser la primera, en subsidios a los combustibles, quiero decir, debería ser la primera regla de diálogo. A ver, yo creo que hay tres formas en las que se debería manejar esto y basado en la poquísima evidencia que hay a nivel mundial. Los ejemplos que nosotros desde Faro hemos publicado ya por 3, 4 años vienen de Ghana, de Indonesia, de Irán, de Brasil y nada más. Un poco lo que ha hecho Chile y lo que ha hecho China en momentos de altos precios. No, este proceso es complicado. Entonces, la evidencia internacional demuestra que para que esto funcione se necesitan al menos 2 elementos y yo añadiría el tercero que tú mencionaste. Uno, es fundamental tener la información transparente y una pedagogía. Lo que nos dice el economista Carrera. Segundo, se toman las medidas antes de eliminar el subsidio. Es decir, se establece el esquema, por ejemplo, de aumentar las transferencias monetarias directas a las familias más vulnerables. Se establece ya un sistema de tarjetas y eso es lo que se va a hacer. Y después, solo después, progresivamente se elimina el subsidio. Hay que primero tener el esquema, cual sea, y luego eliminar. Ese es en el mundo, no Ecuador. Y lo tercero, me parece fundamental, es explicar cómo esos recursos van a servir directamente a incrementar el bienestar de los ecuatorianos y ecuatorianas. Ahora, pero para responder un poco la inquietud de David Almeida, ¿los precios actuales son los precios que deberíamos tener o deberían ser más bajos? Porque vemos las distorsiones con otros países. Yo los datos que utilizo son los del Banco Central del Ecuador, que no han sido cuestionados. De hecho, se han tenido varias auditorías internacionales sobre la fidelidad de los datos y yo confío que esos datos donde se muestran los subsidios que él ya mencionaba, 1.000 millones en el 2020, 2.000 millones en el 2021, 3.345. Yo no dudo del cálculo que se está haciendo y por ende para mí es importante poner sobre la mesa que existe en efecto un subsidio. La decisión es qué se va a hacer con eso. Perfecto. Ahora, para irme a corte muy brevemente, economista Carrera, ¿los precios que tenemos ahora son los precios que deberían costar al público o deberían ser más altos? No, pues los precios tienen que ser más altos. ¿Pero cuánto debería ser? Deberían ser precios internacionales, ¿no? ¿Como los del Perú? ¿$5 un galón de gasolina extra? Bueno, es que mientras más suba el precio del petróleo, mayor es el subsidio. El tema de fondo aquí es que no logramos entender que ante necesidades ilimitadas y recursos muy limitados que no alcanzan para cubrir
lo que inicialmente mencioné. ¿Sí? ¿Cómo entregamos más recursos? Si para financiar el déficit, que no deberíamos financiarlo por alto, tenemos que emitir bonos al 17% de interés, o para bajar el déficit tenemos que crear más impuestos, los dos problemas inviables. ¿Qué le queda al Estado para darle más dinero a educación, ¿endeudarse más? a salud? Ni endeudarse, pues. ¿Usted colocaría bonos al 17%? No. No. Entonces, bueno, eliminar o reducir los subsidios es en este momento la única vía para en algo atender a estas necesidades ilimitadas. Bien, economista. Me voy a un corte comercial. Seguimos en Políticamente Correcto. Luego del corte revisaremos la historia del Ecuador, sus gobiernos y el incremento de los combustibles. No se desconecte de la señal de Coavisa. La estabilidad política del Ecuador ha estado marcada por el precio de los combustibles, donde amplias jornadas de movilización han arrinconado a más de un presidente, en los años del Sucre y en los del dólar. En 1981, Jaime Roldós fue el primero en elevar la gasolina extra de 4 a 15 sucres tras la guerra de Paquishá. Fue de las alzas más altas del 275%. Tras su muerte, vino Osvaldo Hurtado y a partir de ese gobierno la gasolina extra y el diésel subieron constantemente con sucesivas huelgas populares, pasando por Febres Cordero, Borja y Durán Ballén, quien lo dejó en 2.500 sucres, superando los precios internacionales, y Bucaram, antes de caerse, en 2.673 sucres. La gasolina extra con Yamil Maguad estuvo en una montaña rusa, pues pasó de 8.726 sucres a 23.250, luego para caer a 11.960 y subir a 13.533, y luego congelarse en 12.290. Maguad dolarizó la economía y su gobierno fue derrocado por la CONAIE y los militares. Entonces, la historia empezó de cero otra vez, con Gustavo Noboa poniendo a 80 centavos del galón de extra para terminar su mandato en $1.20. El diésel pasó de 78 a 89 centavos. Sobre esos precios, Lucio Gutiérrez hizo el último ajuste. La extra pasó a $1.48 y el diésel a $1.04, valores que no subieron en los 10 años de Correa, ampliando el subsidio estatal a $3.900 millones, equivalente en 2014 a más del 10% del presupuesto general. Por esos aprietos fiscales, Lenín Moreno subió en 2018 la extra a $1.85, sin tocar el diésel. Y en octubre del 2019 se eliminaron todos los subsidios, poniendo a la extra en $2.39 el galón y al diésel con un alza del 123%, a $2.30. El estallido social obligó a Moreno a derogar el decreto 883, pero iniciada la pandemia se ajustaron mensualmente los precios, que motivaron en octubre del 2021 a Guillermo Lasso a congelar la extra en $2.55 el galón y el diésel en $1.90, para que en este paro de junio se dispusiera una reducción de 15 centavos, generando nuevamente un subsidio estatal de $2.800 millones. Por lo que cabe preguntarse, Carlos, si la paz social se solventa con este millonario costo. Ahora hay que hablar de paz social y de claro, costo de subsidios, economista. Así es. Y lo que usted acaba de proyectar refleja un país que no ha alcanzado la madurez en su concepción de la prosperidad y el desarrollo. 40 años, vea usted, 40 años de vivir desajustando las cuentas públicas, desajustando la economía, hasta que colapse el Sucre, luego de 20 años. Llevamos ya 20 años de este siglo en dolarización. ¿Y de qué estamos hablando? De lo mismo. De lo mismo, de lo mismo. Tenemos 5 millones y más de pobres, 5 millones y más de desempleados y subempleados. Pero eso es producto de 40 años. Pero, economista, si usted ahorita quita el subsidio a los combustibles, empobrece más a la gente. Esa es la lectura. Pero claro, pero permítame cerrar la idea. En 40 años el Ecuador no ha crecido mucho más que lo que crece la población en promedio. Si queremos que haya menos pobres y más trabajo,
El Ecuador tiene que crecer a tasas elevadas, invertir a tasas elevadas, no desajustar el fisco y la economía. ¿Acaso con las movilizaciones de octubre del 2019 y las recientes se genera trabajo, se genera inversión, se genera crecimiento? No, ya están en sus comunidades las personas. Usted les puede bajar el precio de los combustibles, ¿van a dejar de ser pobres? ¿Van a estar mejor? No. Entonces, el problema del Ecuador es otro. El problema del Ecuador es de una sociedad que en su mayoría está acostumbrada solo a pedirle al Estado y no a producir. Perfecto. Ese es el principal problema del país. Con esas reflexiones, ingeniero David Almeida, entonces yo sí creo que deberíamos hacer una reflexión. ¿Qué queremos hacer con este combustible? ¿O lo tenemos como un mecanismo de ayuda social bajo subsidios o dejamos que se comporte según variables de mercado y permitimos que esos ahorros se destinen a otros gastos sociales, que es lo que nos han dicho Ana Patricia y el economista Carrera, David? Carlos, si me permite, primero quisiera hablar de la supuesta barbaridad que hablaba el economista Carrera hace un momento. Barbaridad es haber hablado de subsidios durante años y no haber transparentado las fórmulas de cálculo. Todos los cálculos que nosotros hemos hecho para determinar que existe utilidad están basados en cifras oficiales y la metodología está publicada, a diferencia de lo que hace el Estado, y no sé si el economista Carrera haya publicado sus cifras también. Lo que es importante anotar es que esto es tan simple como que voy a poner un ejemplo. Si es que alguien tiene una finca de cacao, por ejemplo, y tiene también una planta para procesar ese cacao y tener un producto terminado, y ese cacao lo produce a su costo de producción, lo pasa a la planta de procesamiento que tiene otro costo de producción y le aumenta el margen de utilidad y lo vende con utilidad, no me van a decir que lo está subsidiando porque el cacao no está considerado al precio internacional. Hay un margen de utilidad. Lo que ocurre realmente es que hay una utilidad en el proceso de los combustibles y eso lo hemos demostrado en base a cifras oficiales y publicadas, a diferencia del Estado que no ha hecho esa transparencia de las cifras. Como he dicho, si le quiere llamar costo de oportunidad es diferente, pero no le llame subsidio cuando hay un margen de ganancia. Entonces, en función de eso, Carlos, un poco llegando a responder la pregunta, la otra conclusión es de quién es el petróleo y de quién son los recursos, pues, de quiénes son los combustibles. Ya, pero esto que genera conflictividad social no es de gana, es porque hay un incremento en el costo de la vida al momento David, que sube el precio de los combustibles. ¿Y cómo mirar es porque se busca también tener... Sí, David, ¿y cómo mirar lo que ha analizado Ana Patricia Muñoz hace un momento? Es decir, estos precios generalizados, ociosos para toda la población, benefician más a los más ricos y los pobres siguen siendo pobres, así el combustible sea más barato. ¿En qué momento podemos cambiar de paradigma? Yo le doy la solución sencilla a eso, Carlos. La solución sencilla no es partirse la cabeza viendo cómo le suben el precio a los combustibles a unos y a otros no. La solución es aplicar impuestos indirectos. Pero lo que ha sucedido en este gobierno es que, por el contrario, están bajando los impuestos a los ricos. Ejemplo, el impuesto a la salida de divisas. Si usted revisa en las cifras del Servicio de Rentas Internas, el 95% de ese impuesto lo pagaban los 250 grupos económicos más grandes del país. Y ese es el impuesto que empiezan a bajar. En lugar de gravar a los ricos, si se quieren aumentar ingresos, hablando del costo de oportunidad, que es a lo que se refería el ingeniero Carrera, graben a los ricos y no se partan la cabeza tratando de focalizar un subsidio a los combustibles que no existe en primer lugar. Perfecto. Y tratando de incrementar los precios a unos y a otros cuando el combustible es un elemento sensible para el costo de la vida de la población. Perfecto. Entonces, gracias ingeniero. Y además hay que analizar cuál es la verdadera razón para incrementar el precio de los combustibles, que está en los decretos que vinieron de manera paralela, que fue el permitir la importación de parte de los privados del combustible. Ellos sí no tienen refinerías, ellos no tienen petróleo. A ellos sí les cuesta el precio internacional importar y por eso necesitaban incrementar el precio para que les resulte el negocio de poder vender internamente lo que importaban. Perfecto, gracias ingeniero. La verdad. Economista Ana Patricia, ¿es posible gravar impuestos indirectos a la gente más rica para de esa manera sustituir el costo del subsidio? Creo que necesitamos un programa entero para responder algunas cosas, pero hay cosas que sí es importante tener en cuenta cuando se ejerce política pública.
En 40 años de explotación del petróleo, las provincias más pobres siguen siendo las de la Amazonía. Para darle un dato, alcantarillado en Pichincha, y qué bueno, cerca más del 95%, Orellana 27%, Sucumbíos me parece que 30%. Entonces yo entiendo la angustia, la desesperación y el hartazgo, sobre todo las provincias más empobrecidas, donde han visto la extracción de recursos con además impactos ambientales gigantes y que eso no se revierte en unos servicios básicos mínimos. Eso es un punto que hay que considerar. No creo que mantener el subsidio necesariamente vaya a solucionar eso tampoco, pero hay que poner un ojo ahí. Lo segundo, en temas del sistema impositivo, que necesitaríamos todo un programa para realizarlo, sí creo que es importante mencionar, y desde Faro hemos hecho estas publicaciones ya por años, es que el gasto tributario, que es lo que deja de percibir el gobierno por exenciones, deducciones y beneficios, supera el presupuesto, por ejemplo, en salud y en educación, es cerca del 5% del Estado. Pero este beneficio no es solo para los más ricos, sino para todo el país, ¿no es cierto? Por ejemplo, parte de esto incluye más o menos en un 50% los productos que no son gravados por el IVA, y eso es bueno porque son productos básicos. Pero hay otro gran porcentaje que viene de impuesto a la renta no pagado por sociedades. Y ahí me parece que ya se hizo un buen trabajo en la reforma tributaria anterior de quitar algunas de esas preferencias, pero creo que todavía se podría hacer algo más para mejorar. Pero en términos económicos, es decir, gravar más impuestos a los ricos es una solución para mantener esa paz social con combustibles baratos. ¿Funciona esa fórmula? Es que yo creo que no son equivalentes. Cuando hubo la reforma tributaria, a nosotros nos pareció adecuado un impuesto al patrimonio temporal, porque se lo requería y porque es un mecanismo también de redistribución. Pero yo creo que aún con eso, que más o menos alcanzarán unos 400 millones de dólares en total, no va a ser suficiente para compensar las altísimas necesidades de financiamiento que tiene el Estado. Bien, me voy a un siguiente corte comercial. Seguimos en Políticamente Correcto. Este debate, subsidio a los combustibles, una historia sin fin, está en vivo en ecovisa.com y en nuestras redes sociales. Vamos a una pausa y regresamos con más. Seguimos en Políticamente Correcto. Economista Ana Patricia Muñoz, ¿a quién debe favorecerle el subsidio en este momento cuando si hablamos ya de una focalización? ¿A los más pobres, al sector indígena, al sector productivo como la gente que tiene sus canoas o las industrias que necesitan quizás ganar mayor competitividad? ¿O solo al transporte público y de ese transporte público solo buses o también los taxis? La literatura y la investigación que existe, nuevamente con unas muestras reducidas, porque no hay muchos países que tienen estos procesos, demuestran que lo más eficiente es directamente incrementar transferencias directas como el bono de desarrollo humano. Sin embargo, yo creo que en el Ecuador este proceso de focalización debería ser un mix, una mezcla. Por ejemplo, a ver, para que quede claro y que la gente nos entienda, usted dice, un ejemplo, el bono de desarrollo humano es de 55. Si se subiría a $80, por ejemplo, y se eliminan los subsidios a los combustibles, habría una compensación. Habría una compensación. Para que esto funcione, tendríamos que estar seguros que el registro social tiene a todos los que deben estar, que no hay corrupción, que no hay mecanismo transparente y eficiente. Eso es complejo realizar y además sí van a existir, el contexto político y de presiones también debe considerarse para que una respuesta sea real. Es decir, no solo política económica, sino economía política. Bueno, pero para eso tendría que ayudar la CONAIE y el gobierno. O sea, ya tendríamos que hablar en serio de cómo solucionar esta historia sin fin. Absolutamente, creo que es momento de empezar con ese proceso y sí debería incluir también consideraciones de transporte y de la parte agrícola que utiliza esto como un insumo. O sea, por ejemplo, más bono para desarrollo humano más alto y quizás unas compensaciones a empresas agrícolas, a fincas, a taxistas. Y transporte. Yo creo, no quiero determinar exactamente qué grupo, pero ahí habría que... O sea, dos velocidades sería. Me parece que se debería hacer una mezcla en el Ecuador. Quiero solo una cosa más. Creo que es importante mencionar que hay que ser muy pragmáticos en el mundo que vivimos. Hay al menos 3 países, incluido Estados Unidos, Perú y Brasil, que han pedido se elimine los impuestos temporalmente a las gasolinas porque se sabe que estamos, por el contexto global, viviendo en un momento de inflación que no se ha visto en los últimos años. Pero cuando usted decía no hay mucha literatura al respecto de subsidios, ¿es porque o los países superaron ya este problema o es que es difícil realmente eliminar subsidios o focalizar?
Bueno, primero porque muchos de los países que subsidian en gran medida son países productores de petróleo. No hay muchos que están en esta categoría. Y después me parece que el Ecuador era uno o dos donde nunca se ajustaban según el vaivén de los precios. Entonces, eso era algo extraordinario aquí. Exacto. Entonces, los países donde hay subsidios sí crearon bandas o fondos de estabilización del precio para que cuando en momentos como hoy, donde se necesita un poquito más de subsidio, tienen fondos para subsidiar. El Ecuador nunca tuvo esa visión de largo plazo. ¿Qué pasaría si cae el precio del petróleo drásticamente por los problemas de la guerra? Lo ideal sería que bajen los precios de la gasolina o que se congelen como están, como para ir eliminando estas distorsiones. Si sucede eso, la gasolina súper va a bajar automáticamente porque está liberada. La extra y el diésel, como todavía estamos subsidiando, no va a llegar un momento en el mediano plazo en el que se logre bajar. De hecho, en el 2023 recién se va a llegar, me parece, a 3.80 de precio internacional. Entonces, todavía tenemos un margen, pero en un mundo ya donde se llegue a una liberalización total, evidentemente deberían caer. Ingeniero Carrera, David Almeida nos decía dos cosas. Entender para qué sirve el petróleo. Es de los ecuatorianos, es nuestro, por lo tanto, debería seguir funcionando como un elemento esencial en esta delicada sostenibilidad social que ha dicho él, que me parece que es un tema importante, o plantear la lógica del mercado. Bueno, a ver, Noruega tiene petróleo en cantidades y tiene un fondo de ahorro del petróleo de más de $1.000 millones, ¿no? Y con el fondo de ahorro del petróleo, con los intereses, se financia parte del presupuesto del Estado. Y el Ecuador debería, de aquí en el futuro, tratar de dejar de depender del petróleo, que lo vuelve vulnerable. El tema de fondo en el país, Carlos, es que no terminamos de entender como sociedad que no va a haber menos pobres en el Ecuador si no hay producción y esa producción no genera trabajo. Así es. Y si el Estado, a través de mayor producción, no tiene recursos para dar más educación, más salud y más bienestar a la gente. Entonces, menos pobres, con más producción y más trabajo y una adecuada atención estatal. Ese es el camino. ¿Acaso en el Ecuador comprendemos estas cosas? Ahora, economista, David Almeida nos decía, él hablaba de que los estudios que tienen ellos dejan unas utilidades en la producción de combustibles de 600 millones y más de dólares, y que eso no se ha transparentado, y que esas utilidades, ¿dónde están? ¿Hay cómo revisar esas cifras? Pero es que esto es tan sencillo. Asumamos en este año, en este momento, en este momento. Asumamos que lo que ingresa al presupuesto del Estado son los 3.000 millones que ingresaron, ¿ya? Y que esas son las utilidades bajo esta concepción, ¿ya? Entonces, están 3.000 millones en el presupuesto del Estado con estas utilidades, entre comillas, más los impuestos y lo que acabé de escribir. Ese dinero no alcanza para el gasto social y todo lo que mencioné que es insuficiente, y faltan 3.000 millones de dólares. El momento en que baje el precio del petróleo y digamos que en el país ya no hay utilidades petroleras, no hay los 3.000 millones de dólares, ¿a cuánto subiría el déficit? ¿A 6.000 millones? Y nos pedirían que bajemos el combustible para que esté a la par, y le pedimos al Estado que no gaste o que baje el gasto o que se endeude. ¿Acaso no entendemos que en este momento, para pagar a 175.000 personas en educación, a 70.000 personas en salud, a 51.000 personas en policía, a 41.000 personas en Fuerzas Armadas y el resto del sector público, se emplean casi 10.000 millones de dólares, la mayoría en estos sectores, y que para eso se va casi todos los impuestos? ¿Acaso sabemos de eso para discutir? No, ese país en este momento no resiste más impuestos como los que plantea David, por ejemplo, en este para país compensar. Lo único que resiste es descontaminar estas realidades de la demagogia, del dogmatismo, de la apología de la insensatez. Entonces el Ecuador necesita sobre estas realidades unirse y pensar que necesitamos crecer durante 30 años al 5 o 10%, pensamos en ese periodo tener unas cuentas públicas sostenibles. Tenemos que exportar más, atraer inversión extranjera directa. ¿Acaso nos olvidamos, Carlos, que tenemos una economía dolarizada? No tenemos una economía dolarizada. ¿Cómo hacemos crecer el país en esta economía? Con dólares.
¿De dónde vienen los dólares? De las divisas. Ahora, David Almeida, hay un tema que me parece fundamental. Si bien hemos visto un comportamiento de la mayoría de los presidentes en 41 años que han tenido problemas por su necesidad de eliminar el subsidio a los combustibles, también hemos visto 40 años de estallidos sociales que han presionado a la política para que esos combustibles sean baratos. Es decir, ni el presidente ha logrado tener éxito, ni tampoco los grupos sociales, porque la pobreza sigue siendo la misma. Eso nos ha dicho Jaime Carrera. ¿No es este el momento como para plantear y mirar el tema de los hidrocarburos desde otra óptica y establecer fórmulas como las que nos ha planteado Ana Patricia Muñoz, por ejemplo? A ver, es que precisamente esa lógica es lo que nos permite identificar que no es que el pueblo pelea de gana, ¿no? Porque si no es como a pensar de que el pueblo es torpe y que por eso está reclamando una insensatez. No es así. Si lo ha reclamado por 40 años, es porque afecta definitivamente el costo de la vida. ¿Sí? El problema es que lo que se está haciendo en este momento es gravar el bolsillo de cada uno de los ecuatorianos, de la mayoría, para solventar o aumentar los ingresos de la caja fiscal, mientras por otro lado se le baja a los que sí pueden pagar. Y voy a poner un ejemplo sencillo, que es justamente la ley que se aprobó recientemente, a la que se hacía mención hace un momento. En esa ley, por ejemplo, se impuso un incremento del impuesto a la renta a los trabajadores de manera permanente y se impuso un impuesto al patrimonio de manera temporal. Es decir, quien termina financiando realmente la caja fiscal, bajo esta lógica, es necesariamente la mayoría de la población y por eso son los estallidos sociales. Es decir, la gente no protesta de gana, la gente protesta porque tiene hambre, porque tiene inseguridad, porque no tiene servicios que debe garantizar al Estado. David, también le subieron los impuestos. David, también le subieron los impuestos. El petróleo tiene que servir precisamente para eso. También le subieron los impuestos a las empresas, las que generan empleos, las que pagan seguridad social, las que tienen que invertir, las que tienen que tener utilidad para que el empleo no se caiga. Y a esa gente también les han castigado. A mucha gente de clase media que también han subido los impuestos, que tiene que pagar su IES, tiene que también pagar escuelas privadas, tiene que pagar guardias en los condominios, tiene que pagar seguros privados de salud, porque ninguna de esas tres acciones el Estado le logra satisfacer. Entonces, esa clase media y media alta también vive las consecuencias de unas distorsiones económicas. Entonces, me parece que no es lo fácil decir simplemente que los ricos o las clases medias altas sigan solventando un problema que si bien genera pobreza, pero también distorsiones. Y creo que de eso no estamos hablando, David. No, pero es que lo que le dije es la diferencia, ¿no? A las empresas, al patrimonio, a los ricos les pusieron un impuesto temporal, un año. ¿Sí? Al resto, a los trabajadores les incrementaron los impuestos de manera permanente. Es decir, ahí no había el temporal, esto es de aquí para adelante. Entonces, eso demuestra la diferencia, ¿no? Por ejemplo, algo que ocurrió en el paro y no mucha gente habló. Durante el paro subieron las tasas de interés para los bancos. ¿Cuál es la utilidad que han tenido los bancos y cuánto están reportando de esa utilidad también en beneficio de la sociedad? Bien. Entonces, analizar de dónde se sube, de dónde se aumentan los ingresos fiscales, si se le clava el peso a la mayoría de la población o realmente se le pone más carga a los que sí pueden pagar el beneficio de la mayoría de la población. Perfecto, gracias. Me voy a un corte comercial. Entramos en la etapa de conclusiones. David Almeida, ¿lo políticamente correcto es avanzar en un proyecto de focalización de los combustibles? Carlos, a mí me parece, a manera de conclusión, yo quisiera coincidir con el economista Carrera en algo, ¿no? En el tema de eliminar el dogmatismo primero. Durante 40 años se ha hablado de subsidios a los combustibles y nunca se ha demostrado las cifras de cálculo y es más, han mostrado cifras contradictorias año tras año. Ni siquiera está incluido en el presupuesto general del Estado como una cuenta de egresos, sino únicamente como una nota al margen el supuesto subsidio. Entonces, a mi criterio, como he dicho, si quieren aumentar los ingresos del Estado, no topen a lo que paga la mayoría de la población, sino que apliquen impuestos indirectos a los que sí pueden pagar, que son los ricos. Ana Patricia Muñoz. Sí, es hora de finalmente focalizar. ¿Por qué? Porque los subsidios son regresivos, es decir, que benefician más a quienes más tienen. Al mismo tiempo, una eliminación súbita de los subsidios tiene un perjuicio importante en las familias de más bajos ingresos. Entonces necesitamos una planificación a largo plazo con una reducción progresiva en paralelo con una focalización eficiente y transparente y sobre todo una planificación estratégica de largo plazo que nos permita ir hacia el uso de energías renovables, limpias, más eficientes, menos regresivas. Jaime Carrera, ¿qué es lo políticamente correcto? Lo políticamente correcto es
es este rato unir el Ecuador. Unirse en torno a las necesidades que tiene el Ecuador para progresar. Crecer a tasas elevadas, invertir, exportar, tener cuentas públicas sanas, gobernabilidad en el país, de poner todo tipo de actitudes que atenten contra la estabilidad económica, que destruyan la producción, que impidan los mecanismos de desarrollo. Es decir, si no nos unimos ahora y seguimos actuando de la misma forma que hemos actuado las últimas décadas, los resultados no van a ser otros que los mismos y quizá peores. Si no reflexionamos ahora, vamos a tener consecuencias absolutamente negativas para reflexionar. Ese debe ser la óptica y el mensaje del país, ¿no? Y bien, pese a tanto pesimismo generalizado, el gobierno y la CONAIE tienen en sus manos no solo la oportunidad, sino la gran responsabilidad de resolver para siempre el trauma nacional que por 40 años ha significado el famoso tema de los combustibles. Porque más allá de las urgencias económicas y fiscales que no se pueden soslayar, está de fondo un elemento político que ha debilitado a las instituciones y su capacidad democrática, la de toda la sociedad, para hablar con realismo y sinceridad de lo que el país tiene que hacer para desarrollarse. La focalización de los combustibles es una palabra fácil de pronunciar y de repetir, pero muy compleja de aplicar, no solo por el desafío tecnológico que este sistema requiere, sino porque todavía no hay claridad sobre quiénes merecen combustibles subsidiados. ¿Los más pobres, el aparato productivo o solo el sistema de transporte público? Claro que para despejar este concepto se necesita dejar la politiquería de lado. Hasta el próximo programa. Con esas conclusiones cerramos este debate en Políticamente Correcto. Nos volveremos a encontrar la siguiente semana con más análisis de la coyuntura nacional aquí en Ecoavisa.